Algunos eran pesados, otros ruidosos, varios peligrosos, pero todos fueron imprescindibles. Durante décadas, estos aparatos marcaron el ritmo del hogar, resolviendo tareas diarias con ingenio, esfuerzo y mucha creatividad. Hoy, casi nadie los usa. De hecho, muchos ni siquiera los reconocen. Por eso, en este video, vas a ver 20 artefactos del pasado que alguna vez fueron indispensables y que ahora casi han desaparecido. Si alguno te suena familiar, es porque hay una historia detrás que todavía vale la pena recordar. ¿Estás listo para este viaje al pasado? Entonces vamos al primero. Fabricadas en hierro fundido, las estufas de carbón fueron esenciales en los hogares latinoamericanos entre finales del siglo XIX y mediados del XX. Servían tanto para cocinar como para calentar ambientes durante los meses fríos. Su funcionamiento requería cargar carbón, regular el flujo de aire con compuertas y mantener el fuego constante. Se usaban en cocinas familiares y en muchas zonas rurales. Su durabilidad y capacidad de mantener el calor durante horas las hizo populares durante décadas. Estas planchas tenían una cavidad interna donde se colocaban brasas encendidas, lo que generaba el calor necesario para alisar la ropa. Estaban hechas de metal pesado y requerían mucha precaución para evitar accidentes por quemaduras. Se usaron ampliamente hasta la primera mitad del siglo XX, sobre todo en áreas sin acceso a electricidad. Su diseño permitía un planchado eficaz, aunque su peso y el humo que desprendían las hacían difíciles de manejar. Compuestos por una manivela, cuchillas intercambiables y un recipiente metálico o plástico, estos aparatos permitían picar, moler o mezclar ingredientes sin electricidad. Eran usados para preparar desde guisos hasta postres y podían procesar vegetales, frutos secos, pan duro y más. Comunes entre los años 30 y 60, fueron muy valorados por su versatilidad y resistencia. Muchos se fijaban con un tornillo a la mesa de cocina y eran transmitidos entre generaciones. Antes de las aspiradoras eléctricas, muchos hogares usaban modelos manuales con bomba o manivela. Estas máquinas generaban succión al accionar un mecanismo de fuelle o rueda, y eran más eficaces que escobas para limpiar alfombras. Se construían en madera y metal y eran compactas y silenciosas. Aunque requerían esfuerzo, eran una solución práctica para familias sin acceso a corriente eléctrica. Y si hablamos de nostalgia, el siguiente aparato no solo se escuchaba, también se sentía. Presta atención al sonido más cálido de la historia. Dominantes entre los años 30 y 50, estas radios usaban tubos electrónicos para amplificar la señal, produciendo un sonido cálido y profundo. Se fabricaban con estructuras de madera finamente trabajadas y se convertían en el centro del hogar. Eran usadas para escuchar música, noticias y radioteatros. Su diseño incluía perillas analógicas, parlantes integrados y, en muchos casos, iluminación tenue proveniente de los tubos incandescentes. Usadas principalmente entre fines del siglo XIX y mediados del XX, las mantequeras permitían transformar crema de leche en manteca casera mediante agitación manual. Había modelos de madera con émbolo vertical y otros de vidrio con manivela. Se utilizaban en casas rurales y urbanas, tanto para autoconsumo como para venta local. El proceso era lento pero efectivo, y requería fuerza y paciencia para lograr una textura uniforme. Fundamentales en la cocina tradicional de países como México, Guatemala y Honduras, estas prensas servían para formar tortillas de maíz a partir de masa fresca. Se usaban sobre una mesa o banco bajo, y aplicaban presión uniforme con una palanca simple. Las de hierro ofrecían más peso y durabilidad, mientras que las de madera eran más ligeras y artesanales. Su uso se extendió durante décadas y aún perduran en muchas casas. Estas barredoras eran más pequeñas y silenciosas que las primeras aspiradoras. Utilizaban cepillos rotatorios alimentados por un pequeño motor, ideales para limpieza diaria sin levantar polvo ni hacer ruido excesivo. Aparecieron a principios del siglo XX y fueron populares hasta los años 60. Su diseño compacto, liviano y sin bolsa, las convirtió en una opción práctica para hogares con alfombra o tapetes.
Previos a las planchas de vapor, estos dispositivos servían para humedecer las prendas y facilitar el planchado. Consistían en una botella de vidrio o cerámica con una tapa perforada, similar a un salero, que distribuía el agua al agitarla suavemente. Algunos modelos eran decorativos y parte del mobiliario del lavadero. Se usaban con camisas, pantalones y manteles, especialmente en telas gruesas o muy arrugadas. Desde los años 40 hasta bien entrados los 80, estos ventiladores fueron comunes en dormitorios, comedores y oficinas. Fabricados con aspas de aluminio y carcasa de acero, ofrecían gran potencia y eran casi indestructibles. Algunos modelos permitían ajustar la inclinación o girar automáticamente. Su zumbido característico y diseño robusto los convirtió en símbolo de los veranos calurosos sin aire acondicionado. ¿En tu casa todavía queda alguno funcionando? Cuéntanos en los comentarios, porque tienes una verdadera reliquia del pasado. Este aparato apareció a comienzos del siglo XX como una solución intermedia entre lavar a mano y la automatización. Funcionaba con un tambor metálico donde se colocaba la ropa, que se hacía girar manualmente con una manivela o una palanca. Luego, se pasaba por rodillos exprimidores para quitar el exceso de agua. Estas lavadoras requerían espacio, esfuerzo físico y supervisión constante para evitar accidentes, especialmente con los dedos atrapados en los rodillos. Con estructura metálica, cuerda manual y doble campana, estos relojes eran comunes en mesas de noche entre las décadas de 1930 y 1980. Se cargaban girando una perilla trasera, y su sonido era fuerte, estridente y difícil de ignorar. Muchos incluían manecillas fosforescentes para ver la hora en la oscuridad. Eran valorados por su precisión y durabilidad, aunque requerían ser ajustados a diario. Construidos de ladrillo o barro, estos hornos se encontraban en patios, fondas o casas rurales, especialmente en zonas andinas y del interior. Funcionaban calentando el interior con leña. Luego se retiraban las brasas y se aprovechaba el calor acumulado para cocinar pan, empanadas, carnes o postres. Su diseño permitía una cocción lenta y pareja, y muchos se construían artesanalmente con materiales locales. Se usaron ampliamente hasta mediados del siglo XX. Estos dispositivos fueron comunes desde los años 40 hasta los 70. Especialmente en casas donde se preparaban granizados o cócteles. Tenían una cámara superior donde se colocaban cubos de hielo y una manivela que movía cuchillas internas para triturarlos. Los modelos más tradicionales eran de metal cromado o plástico resistente. Se usaban mucho en celebraciones, fiestas y ventas ambulantes. Diseñadas como alternativa económica en zonas sin electricidad, estas lavadoras eran accionadas por pedales tipo bicicleta o mediante una manivela lateral. La ropa se colocaba en una tina giratoria con agua y jabón, y el usuario generaba el movimiento manualmente. Aparecieron a mediados del siglo XX, especialmente en zonas rurales o en familias de bajos recursos. Aunque agotadoras, eran efectivas para cargas pequeñas y resistentes. Estas cafeteras funcionaban haciendo circular agua caliente a través del café molido varias veces, hasta obtener una infusión fuerte y aromática. Se utilizaban directamente sobre la hornalla y estaban compuestas por un tubo central, una canasta para el café y una base para el agua. Su tapa tenía una perilla de vidrio transparente que permitía ver el burbujeo del proceso. Fueron populares desde principios del siglo XX hasta los años 70, especialmente en hogares donde el café era parte fundamental del día. Fabricados en hierro o acero, estos abrelatas eran de uso manual y contaban con una rueda dentada que perforaba el borde de las latas, girando mediante una manivela. Eran pesados, duraderos y venían en distintos formatos, algunos combinados con sacacorchos. Se usaron masivamente desde los años 40 hasta los 80, cuando la mayoría de las latas aún no incluían pestaña. Eran considerados imprescindibles en cualquier cocina familiar o almacén de barrio. ¿Aún tienes uno guardado en tu cocina? Cuéntanos en los comentarios si lo sigues usando.
Estas eran muebles de madera forrados internamente con zinc o metal, que conservaban los alimentos mediante bloques de hielo colocados en la parte superior. Estas hieleras fueron esenciales antes de la llegada del refrigerador eléctrico. Funcionaban por convección. El aire frío bajaba y mantenía frescos productos como leche, manteca o carne. Usadas desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX, requerían reponer el hielo diariamente para evitar que se derritiera y provocara derrames. Diseñados para extraer jugo de naranjas, limones o pomelos, estos exprimidores manuales consistían en una base cóncava con un cono central sobre el cual se presionaba la fruta cortada. Algunos modelos incluían un recipiente para recolectar el jugo. Fueron muy comunes en cocinas familiares desde las primeras décadas del siglo XX. Los de cerámica eran decorativos, mientras que los de aluminio eran más resistentes para el uso diario. Utilizados ampliamente en cocinas de toda Latinoamérica, estos utensilios eran esenciales para servir sopas, caldos o frituras. Fabricados en aluminio, con mango largo de madera barnizada o pintada, eran resistentes al calor y fáciles de manipular. Muchos tenían perforaciones decorativas y diseños que variaban según el país. Se vendían en ferreterías, mercados y negocios de barrio, y eran parte habitual del menaje doméstico desde los años 40 hasta los 80. Y ahí lo tienen. 20 aparatos que en su momento fueron indispensables y que hoy casi no se ven. Pero más allá de lo curioso o lo vintage, cada uno de estos objetos cuenta una historia. Porque no se trataba solo de lavar, planchar o cocinar, era compartir, esforzarse, improvisar. Era vivir de otra forma. Por eso, aunque muchos de estos artefactos ya no estén en nuestras casas, siguen presentes en las memorias, en las anécdotas de familia, en ese rincón del altillo donde todavía hay uno guardado. ¿Cuál de todos estos te trajo más recuerdos? ¿Cuál viste en casa de tus abuelos o incluso llegaste a usar? Te leemos en los comentarios. Si te gustó recordar estos momentos, dale like y comparte el video con quienes también vivieron la magia de estas épocas. Nos vemos en el próximo video.